El océano guarda secretos que jamás revelará. Historias de hombres valientes que se enfrentaron a lo desconocido y desaparecieron sin dejar más que preguntas. Pero entre todos estos enigmas, hay uno que destaca por su inexplicable naturaleza. Un caso que ha desconcertado a investigadores, historiadores y amantes del misterio durante siglo y medio. Hoy en Milenario Son, nos adentramos en las profundidades de uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos, la desaparición de la tripulación del Mary Celeste. Imagina por un momento el vasto Atlántico en el año 1872, un mar embravecido que ha sido testigo de incontables tragedias, pero también de milagros. En este escenario, un bergantín de 282 toneladas, el Mary Celeste, zarpa del puerto de Nueva York un frío 7 de noviembre. Su destino, Génova, Italia. A bordo, 10 almas. El capitán Benjamin Briggs, un hombre de mar, experimentado y de moral inquebrantable. Su amada esposa, Sarah. Su pequeña hija, Sofía Matilda, de apenas 2 años de edad. Y 7 tripulantes más. Entre ellos el primer oficial Albert Richardson, el segundo oficial Andrew Gilling, el sobrecargo Edward William Head y 4 marineros alemanes, todos hombres de vasta experiencia y carácter pacífico. El Mary Celeste no era un barco cualquiera. Su casco de madera albergaba una carga preciosa, 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, un cargamento valioso pero peligroso. Sin embargo, las inspecciones previas al viaje confirmaron que el bergantín estaba en perfectas condiciones, listo para enfrentar las traicioneras aguas del Atlántico. El capitán Briggs, meticuloso y precavido, dejó constancia en sus notas personales de lo bien preparada que estaba la nave. Pero algo ocurrió en alta mar. Algo tan terrible, tan inexplicable, que 10 personas decidieron abandonar un barco que a todas luces seguía siendo completamente navegable. El 5 de diciembre de ese mismo año, el destino quiso que otro velero, el Dei Gratia, comandado por el capitán David Morehouse, cruzara caminos con el Mary Celeste. Morehouse, un hombre de mar curtido por años de travesías, notó algo extraño desde el primer momento. El bergantín navegaba de forma errática, como si no hubiera nadie al timón. Las velas, aunque desplegadas, estaban mal orientadas para el viento reinante y algunos cabos colgaban desordenadamente por los costados. Era evidente que algo andaba mal. Decidió acercarse. Lo que encontró a bordo del Mary Celeste sigue siendo a día de hoy uno de los mayores enigmas de la historia marítima. El barco estaba desierto, no un solo alma a bordo. Pero aquí es donde el misterio se vuelve más profundo, porque el Mary Celeste no presentaba señales de haber sufrido ningún daño grave. No había indicios de motín, ni de ataque pirata, ni siquiera de un accidente. Todo parecía estar en su lugar, o casi todo. Al inspeccionar la nave, los hombres del Dei Gratia descubrieron detalles que aún hoy son motivo de debate. La escotilla principal estaba cerrada y asegurada, pero las escotillas de proa y del lazareto, la enfermería del barco, estaban abiertas. En el interior, las pertenencias de la tripulación permanecían intactas. Ropas, objetos personales, incluso joyas y dinero, todo estaba allí. Sin embargo, faltaban los documentos del barco y los instrumentos de navegación, incluyendo el sextante y el cronómetro. En la cabina del capitán, las cosas estaban ligeramente desordenadas, como si alguien hubiera buscado algo con prisas. La brújula, ese instrumento vital para cualquier navegante, estaba desplazada de su sitio habitual, y el cristal que la protegía estaba roto. En la cocina, las provisiones eran abundantes, pero no había rastro de comida preparada o a medio cocinar. Uno de los hallazgos más inquietantes fue el de las ropas de tormenta, colgadas ordenadamente en sus lugares habituales. Este detalle es crucial, porque sugiere que la tripulación no abandonó el barco en un estado de pánico. Si hubieran huido por una emergencia, ¿por qué se tomarían el tiempo de colgar sus abrigos? El cuaderno de bitácora, ese diario donde los capitanes registran cada detalle del viaje, tenía su última anotación fechada el 25 de noviembre,
alrededor de las 8 de la mañana. En ella, el capitán Briggs situaba al Mary Celeste cerca de la isla de Santa María en las Azores, pero el barco fue encontrado a casi 400 millas de allí, lo que significa que, durante esos 9 o 10 días posteriores a la última anotación, algo ocurrió, algo que jamás fue registrado. La bodega, donde se almacenaban los 1.701 barriles de alcohol, estaba en orden. Solo 9 barriles estaban vacíos, pero no por violencia o robo, sino porque estaban construidos con madera de roble rojo, más porosa que el roble blanco utilizado en los demás. El alcohol se había evaporado lentamente, un fenómeno conocido y nada alarmante. En la sentina, la parte más baja del barco donde se acumula el agua de mar que se filtra, había unos 3,5 pies de agua. Una cantidad normal para un bergantín de esas características. Sin embargo, la bomba de achique, esa herramienta vital para extraer el agua y mantener el barco a flote, estaba desmontada. Estaban reparándola cuando ocurrió lo que fuera que ocurrió. Y luego está el tema del bote salvavidas. El Mary Celeste llevaba una pequeña yola, un esquife que era su única embarcación de emergencia. Cuando el Dei Gratia lo encontró, el bote no estaba. Las cuerdas que lo sujetaban a los pescantes estaban cortadas, pero no de manera brusca, sino cuidadosamente desatadas. ¿Se fueron en él? Y si fue así, ¿por qué? El Mary Celeste no mostraba señales de hundimiento. Estaba en perfectas condiciones para seguir navegando. Aquí es donde las preguntas se acumulan, cada una más inquietante que la anterior. ¿Por qué abandonar un barco que no se está hundiendo? ¿Qué pudo asustar tanto a un capitán experimentado como Briggs, que decidiera subir a su esposa, a su hija de 2 años y a toda la tripulación a una pequeña yola en medio del océano? Las teorías son muchas. Algunos hablan de un motín, pero no había señales de lucha, y los marineros alemanes eran conocidos por su carácter tranquilo. Otros sugieren un ataque pirata, pero, como ya dijimos, nada fue robado. También se ha hablado de un escape por miedo a una explosión debido a los vapores de alcohol, pero los barriles estaban sellados, y solo 9 vacíos por evaporación natural. Hay explicaciones más, digamos, imaginativas. Algunos han sugerido que la tripulación pudo ser abducida por seres de otro mundo, o que fueron víctimas de un fenómeno natural desconocido. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que hayan sido atacados por un calamar gigante, aunque no había señales de tal encuentro en el casco del barco. Y luego está el gato. En una de las cartas que Sarah Briggs escribió a su madre antes de zarpar, mencionaba que llevaban un gato a bordo. Cuando el Dei Gratia encontró el Mary Celeste, el animal tampoco estaba, ni rastro de él. ¿Qué clase de evento hace desaparecer a 10 personas y a un gato sin dejar el más mínimo rastro? El destino final del Mary Celeste es otra historia. Tras ser llevado a Gibraltar y sometido a una investigación oficial que no llegó a ninguna conclusión definitiva, el bergantín cambió de manos varias veces, siempre rodeado de mala suerte. Finalmente, en 1885, fue hundido deliberadamente frente a las costas de Haití como parte de un fraude de seguros. Una muerte indigna para un barco que ya era leyenda. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Qué pasó con Benjamin Briggs, su familia y su tripulación? Nunca se encontraron sus cuerpos, ni restos del bote salvavidas. Es como si el océano los hubiera tragado sin dejar rastro. Y ahora, queridos oyentes de Milenarios ON, les dejamos con esta reflexión. En un mundo donde la ciencia lo explica casi todo, ¿cómo es posible que un misterio como el del Mary Celeste siga sin respuesta después de 150 años? ¿Qué creen ustedes que ocurrió realmente? ¿Hubo una explicación lógica que simplemente no hemos descubierto? ¿O estamos ante algo que desafía nuestra comprensión? Les invitamos a compartir sus teorías en los comentarios. ¿Creen en lo sobrenatural o piensan que hay una razón tangible detrás de esta desaparición? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del misterio. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse a Milenarios ON para no perderse nuestros próximos contenidos. Les esperamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los enigmas que la historia no ha podido resolver.
Hasta entonces, sigan curiosos.